Vale, se ve. Se Bueno, ve perfectamente, sí. vale. Pues hoy lo que vamos a ver, como bien habéis recibido, es el tema de las amortizaciones, que es un tema bastante complicado, aunque luego se hace sencillo porque siempre es lo mismo. Pero bueno, cuando nos llega un bien de inversión o alguna compra que hemos realizado de un ordenador, ahora los paneles solares y todo esto, pues muchas veces nos atascamos y no sabemos cómo amortizarlo o escuchamos a nuestros asesores, esto no te lo puedes deducir al 100% este año, sino que hay que amortizarlo. Entonces lo que vamos a ver en esta sesión es un poquito las amortizaciones, ¿vale? Lo vamos a ver de un modo sencillo, no voy a entrar en amortizaciones complicadas, sino las amortizaciones que podemos ver en nuestro día a día, ¿vale? Lo que puede tener una SL o un autónomo, ¿vale? Entonces comenzamos. Bueno, ya me conocéis muchos, ya hemos dado unas cuantas clases de contabilidad. Soy asesora fiscal y contable, ¿vale? Para autónomos y sobre todo para empresas. Bueno, me encanta mi trabajo, si muchos diréis cómo te gusta trabajar de la mano de Hacienda o como muchos me dicen pareces Hacienda, pero no, lo que me gusta es ayudaros para que comprendáis algo que realmente no nos han enseñado nunca y hoy, por ejemplo, estos días está mucho el tema de los impuestos, el tema del patrimonio y todas estas cosas. Entonces, bueno, deberíamos o deberían de habernos enseñado todo esto hace muchos años y yo creo que nunca es tarde para aprender. Entonces, nada, vamos a ello. ¿Qué vamos a ver hoy aquí? ¿Qué es la amortización? ¿Vale? Tipos de amortización, cuándo se amortiza, ¿vale? Cómo se amortiza contablemente, ¿vale? No voy a entrar en préstamos ni amortizaciones de hipotecas ni nada de eso, ¿vale? Eso cosa de bancos. Y vamos a ver ejemplos, sobre todo, ¿vale? Para que los veáis. Bien, empezamos. ¿Qué es la amortización? Bueno, pues la amortización siempre la habéis escuchado, se la dais a vuestros asesores o si vosotros os lleváis vuestra propia contabilidad. Cuando os llega un bien, a ver, por encima aquí hay una controversia, ¿vale? Entre la ley del IRPF y la ley del IVA. Cuando os llega un bien por encima de 300 euros y se supone que no se va a vender, ¿vale? Un activo o un activo en este caso, ¿vale? No se puede llevar el primer año a gasto directamente. Es decir, si nos llega, yo que sé, cualquier, pues un ordenador por 2.000 euros, no nos podemos aplicar esos 2.000 euros como gasto deducible el primer año, sino que como se supone que vamos a usar ese ordenador durante un periodo de tiempo determinado, tenemos que aplicar ese gasto durante ese periodo de tiempo poco a poco. ¿Vale? Entonces, la amortización es la disminución de valor de un bien, de un activo a un pasivo. En el caso de ordenador, pues claro, si pasa un año, pues se va depreciando, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Qué era un activo? Aquí vamos a volver a una de las primeras clases que dimos, que vimos conceptos básicos de contabilidad, activo, pasivo, debe haber, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a ver qué es un activo. Un activo, lo vamos a recordar, es un bien que la empresa posee y que puede convertir en un futuro en dinero, pero no tiene por qué, ¿vale? Ejemplo, un ordenador para poder hacer facturas, pues tú no lo vas a vender a priori porque lo vas a usar para hacer facturas y se va a quedar obsoleto en un futuro o, bueno, pues hoy en día pues lo vendes, lo rehacen con piezas y ya está, ¿vale? Pero en un principio no se va a vender, ¿vale? Para que vaya a bien de amortización y no vaya a existencias. Pasivo son las deudas que la empresa posee, ¿vale? Proveedores, créditos con los bancos, ¿vale? Etcétera. Cuando nos referimos a amortizar un activo, estamos hablando que disminuye su valor con el paso del tiempo, ¿vale? Como decimos, de un ordenador, de un móvil, ¿vale? Esos son activos. Mientras que cuando nos referimos a la amortización de un pasivo, nos referimos a que disminuye la deuda. Por ejemplo, si tenemos una hipoteca, ¿vale? Vamos amortizando, se dice como un monte, vamos amortizando la hipoteca. Nosotros aquí lo que vamos a ver en esta clase son las amortizaciones de los activos, ¿vale? No vamos a ver la complicación que tiene una amortización de una hipoteca desde el punto de vista del banco, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es desde el punto de vista contable todo. Requisitos para que un bien se amortice contablemente, ¿vale? Tiene que verse reflejada totalmente la pérdida en el valor anual, es decir, tiene que estar contablemente esa pérdida en la contabilidad, ¿vale? Tiene que estar contabilizado correctamente, tiene que ser un asiento contable válido
debe de amortizarse activo por activo, es decir, si compramos 20 mesas y 50 sillas y están todas en la misma factura, ¿vale? No podemos coger y decir, vale, nos han costado 5.000 euros todo, pues ahora 5.000 euros lo amortizamos así. No, tenemos que amortizar por un lado las mesas y por otro lado las sillas, dividimos la factura. Por eso es recomendable siempre que cuando compramos en un mismo sitio varios inmovilizados, varios activos, siempre la factura venga desglosado, ¿vale? Porque no es lo mismo amortizar unas mesas, unas sillas, que un ordenador o un móvil. Tiene que cumplir la vida útil del bien, la amortización que se hace acumulada no puede ser mayor al valor del bien. ¿Eso qué significa? Que si tú, una vez que empiezas a amortizar el bien, si te ha costado 2.000 euros, ¿vale? Lo vas a amortizar en 4 años. Cuando llegue el cuarto año no puedes haber amortizado 2.200 euros, sino que tienes que amortizar los 2.000 euros. Muchas veces contablemente lo vais a ver, pues nos podemos despistar o lo que sea, ¿vale? Y a lo mejor llega el quinto año y decimos, ah, no, seguimos amortizando. Y a lo mejor hemos amortizado 400 euros de más. Eso está mal, ¿vale? No se podría deducir porque estás dando mayor valor del que tiene el bien. ¿Qué es el inmovilizado? Vamos a ver, como estoy hablando todo el rato de inmovilizado, de activo, tal, vamos a ver lo que es el inmovilizado y las características que tiene que tener. ¿Qué es? Son los bienes que la empresa, a ver, que me quito del medio, son los bienes que tiene la empresa y que va a utilizar de forma duradera. Por ejemplo, las placas solares, que ahora están tan de moda por el tema de la electricidad, ¿vale? Pues las placas solares es un activo que vamos a amortizar, ¿vale? Porque no lo vamos a vender, no es una existencia que tú lo compres para la empresa, lo compres en la empresa y luego lo vayas a vender. ¿Qué características tiene que tener? Deben permanecer en la empresa más de un año para que lo puedas amortizar y en principio no se va a vender, los que os estoy diciendo. ¿Qué tipos hay? Tenemos el inmovilizado material y el inmovilizado intangible. El inmovilizado material es lo que tú puedes tocar, por así decirlo, ¿vale? La maquinaria, los terrenos, ¿vale? Y mientras que el inmovilizado intangible es lo que no puedes tocar. Software, propiedad intelectual, ¿vale? Marcas y patentes, todo esto. Vale, ahora vamos a pasar a los tipos de amortización contable. Esto es lo más interesante porque es lo que realmente vamos a usar en nuestro día a día cuando nos venga de repente cuando compremos un bien de inversión. Existen varios tipos y dependiendo del tipo, pues aplicamos unos porcentajes o aplicamos otros, ¿vale? Tenemos la amortización lineal o constante, esta es la que más utilizo, es la que más se utiliza, a mí es la que más me gusta, ¿vale? La más sencilla. Y consiste en depreciar el activo, el bien, mediante cuotas constantes, ¿vale? Cada año el porcentaje será el mismo, es decir, si el primer año nosotros elegimos, ahora os digo cómo se elige y cuáles son las reglas, elegimos el 25%, eso es lo que va a tener que perdurar durante toda la vida útil de ese bien hasta que lo terminemos de amortizar, ¿vale? No de repente podemos cambiar al 70%, ¿vale? ¿Cómo se asignan estas cuotas? Pues podemos hacerlo bien por porcentaje o bien por vida útil. Por porcentaje, la primera vez que se va a realizar la amortización, lo que hacemos es, ¿qué amortización anual vamos a hacer? Pues será el valor de adquisición, si nos ha costado 3.000 euros, por el coeficiente que utilicemos, pues por el 25%. Pues ese año amortizaremos los 3.000 euros por el 25%, ¿vale? Y ese será el gasto deducible que podremos llevar a nuestra contabilidad y fiscalmente, ¿vale? Por vida útil, pues es exactamente lo mismo, pero lo que hacemos es con años. ¿Cómo lo sacamos? El valor de adquisición, ¿vale? 3.000 euros. Y si decimos, bueno, pues este bien va a tener una vida útil estimada de 4 años, de 10 años, pues lo dividimos entre los años y nos sale la amortización que tenemos que hacer anualmente. Esto siempre va, cuando me refiero a anual, va en el ciclo contable, es decir, desde el 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre del año. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo contablemente? Bueno, a mí me gusta hacerlo siempre a 31 de diciembre para no liarnos, ¿vale? Sé que todos los 31 de diciembre, todas las empresas que tengan amortización las realizo. Esto para gusto de colores se puede hacer mensualmente, trimestralmente, ¿vale? ¿De dónde sacamos esos porcentajes? Estos son tablas oficiales de Hacienda, ¿vale? Es lo que Hacienda
Esperad, que me estoy moviendo todo el rato. Ahí. Estos son las tablas oficiales que tiene Hacienda, ¿vale? Estos son los porcentajes máximos que se puede amortizar según el elemento, ¿vale? El inmovilizado y los años máximos que podemos amortizar. Es decir, por ejemplo, no lo sé, compramos, mira aquí, equipos de tratamiento de la información, un ordenador, pues sabemos que va entre el 26 y el 10%, ¿vale? Compramos una maquinaria de lo que sea, lo que necesitamos, pues sabemos que como máximo podemos amortizar un 12% anual y como máximo va a durar 18 años, ¿vale? De ahí para abajo todo, ¿vale? El ordenador, pues como máximo vas a amortizar un 26 y como máximo en 10 años, pues como máximo 25, o sea, podemos hacerlo a un 25% anual o a, yo qué sé, a 5 años, ¿vale? Estas son las tablas oficiales de Hacienda que te dicen cuando tienes que amortizar cualquier tipo de bien. Vamos con un ejemplo que se ve mucho mejor. Instalamos unas placas solares, ¿vale? Que así lo vemos con el día a día, por un valor de 20.000 euros masiva, el 1 de enero de 2022. Quedaros con la fecha es súper importante para el tema de las amortizaciones, ¿vale? Si tú vas a aplicar cualquier amortización, tienes que tener en cuenta siempre la fecha. Si es a 1 de enero, tenemos todo el ciclo contable de año natural, ¿vale? Pero si es a mitad de año, pues solo tenemos 6 meses, ¿vale? Ahora vamos a ver ejemplos de este tipo. Perdonad. Entonces sería, podemos aplicar, si nos vamos a las tablas anteriores, nos decía pues unas placas solares, 20.000 euros como máximo, un 10% anual, pues 2.000 euros. Y o 20.000 euros y como máximo en 20 años, pues 1.000 euros. De ahí para abajo, ¿vale? Entonces amortizaríamos, podemos usar el que más os guste, o 2.000 euros al año o 1.000 euros al año. Podemos hacerlo o por porcentaje máximo o por años máximos, ¿vale? Aquí entra el principio de importancia relativa o de uniformidad. ¿Esto qué quiere decir? El de uniformidad, si se establece ese método de amortización, ¿vale? Debe permanecer así hasta el final. Si lo queremos cambiar, ¿vale? No se debería, debe de ir siempre en la memoria contable. ¿Os acordáis de otra clase que dimos? Aquí recordamos otra vez, ¿vale? Que los principios contables siempre hay que respetarlos. Y luego había un principio contable en el que te decía que podías cambiarlo, que podías cambiar cualquier situación en el balance, que pudiera haber algún cambio, pero siempre puesto en la memoria, ¿vale? Informando. Para los autónomos, pues el bien se amortizaría exactamente igual, ¿vale? Mediante el método constante o lineal. Luego tenemos otro método que se llama amortización contable en número de dígitos, ¿vale? Puede ser decreciente o creciente. ¿Qué significa? Este método es menos usado, ¿vale? El que más se usa es el de amortización, el otro que hemos visto, de amortización lineal. ¿Vale? Este lo que se hace es que se escoge los años que creemos que va a durar el bien, ¿vale? Siempre se encontrará entre un máximo y un mínimo que está en las tablas, que son las tablas que hemos visto. Esa tabla para siempre, esa tabla a fuego, a no ser que diga Hacienda que se cambia, que entonces dará otra nueva tabla, pero esa tabla es la que rige siempre, ¿vale? Pues si ese bien tiene una vida útil de 5 años, que nos dice Hacienda, por ejemplo, de una vida útil hasta 10 años, y nosotros decimos, bueno, nos va a durar 5 años porque lo vamos a usar más, por lo que sea, ¿vale? Pues 5 años. El primer año del activo se le pondrá el dígito 5, el siguiente año el 4 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Sumamos todos los dígitos, 5 más 4 más 3 más 2 más 1, pues nos dan 15. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo sale lo que vamos a amortizar cada año? Pues lo que se hace es el valor de adquisición, recordad que es lo que nos ha costado a nosotros. Aquí hago un inciso, siempre, siempre, siempre sin IVA, ¿vale? O sea, no, el IVA no se amortiza, ¿vale? El IVA va a IVA deducible, ¿vale? En el mismo año. Eso sí que va al 100%. Y luego entre la suma de los dígitos y se multiplica por el dígito. Es decir, si nos ha costado por lo anterior 20.000 euros, sería entre 15 y el primer año sería por 5. Aquí tenemos el ejemplo, lo compramos a 1 de enero, pues en el 2022 a 31 de diciembre lo que hacemos es la cuota de amortización, los 20.000 euros que nos ha costado, entre 15 que sumaban todos los dígitos por el último dígito. El primer año se amortiza 6.000 tal, ¿vale? Y en el año 2023 pues haremos lo mismo,
pero se multiplicará por 4. Veis que va decreciendo la amortización. Al final del todo, en el año 5, la amortización será lo que quede, ¿vale? Y luego será 0, ¿vale? Tiene que llegar a ser 0 siempre. Y si hacemos lo contrario, ¿vale? Es creciente, que se puede elegir la otra opción, ¿veis? En el año 1 hacemos lo contrario, lo multiplicamos por 1, que sería el año 2022. El primer año amortizamos 1.333, el segundo 1.666 y así sucesivamente hasta terminar de amortizar el bien. Y luego hay una amortización que se llama libertad de amortización para bienes de escaso valor, ¿vale? Aquí tiene que cumplir una serie de reglas. Esto salió con el cambio de la ley del impuesto de sociedades, ¿vale? En el año 2015, en el que nos dice que tiene que no exceder unitariamente de 300 euros lo que compremos, ¿vale? Y el conjunto de todas las adquisiciones de ese tipo no deben de exceder en el año natural de 25.000 euros. Es decir, aquí, como sabéis, echa la ley, echa la trampa, es decir, no, yo me quiero amortizar todo el mismo año, pues lo que hago es hacer pequeñas facturas que no lleguen a exceder los 300 euros, ¿vale? Y me hago, en total son 50.000 euros. Y así me deduzco 50.000 euros de golpe este año. No vale, ¿vale? Eso ya no vale. Y luego tiene que ser un inmovilizado material, siempre, ¿vale? No puede ser un software, no puede ser una patente, ¿vale? Tiene que ser siempre material. Tienen que ser nuevos, ¿vale? Como lo habéis visto, es inmovilizado material nuevo, no vale de segunda mano. Las facturas deben de venir desglosadas para ver, como hablábamos antes, de si compramos en una misma factura 200 sillas, 300 mesas y un ordenador, las 200 sillas me valen, no lo sé, 3.000 euros, que cada silla me vale 30, ¿vale? Las mesas me valen también por ahí y el ordenador me vale 3.000, el ordenador no vas a poder utilizar este método porque ya te has pasado de los 300 euros. Entonces ahí tendrás que utilizar el constante o el de dígitos, ¿vale? Por eso las facturas tienen que venir siempre desglosadas. Continuamos. ¿Cómo considera Hacienda que es fiscalmente? Aquí entramos con fiscalmente, ¿vale? No es lo mismo contablemente deducible y fiscalmente deducible. Eso, si queréis, lo puedo explicar en otra clase, porque esto... Luego, cuando llega el impuesto de sociedades es un poco jaleo porque hay que hacer ajustes fiscales, ¿vale? Que contablemente te lo has deducido, pero fiscalmente no es deducible, ¿vale? Eso ya es más complicado y entramos en terreno más farragoso, pero aquí simplemente ver cómo Hacienda considera como una amortización es fiscalmente deducible y, como siempre, aquí entramos en lo mismo. La amortización tiene que seguir un método aceptado por Hacienda, los métodos que hemos visto, ¿vale? Que esos son los principales. Y tiene que estar contabilizada siempre correctamente. Esto es como todo. Cuando Hacienda considera que un gasto es fiscalmente deducible, que lo veíamos en las clases de autónomos, tiene que pertenecer el gasto, tiene que ser de la actividad, pues aquí lo mismo, ¿vale? O sea, no me vale que yo me dedique, no sé, no sé, no se me ocurre ahora, pero a plantar plantas y me compre, yo qué sé, no lo sé, otra cosa que no tiene nada que ver y coge y me lo mete aquí, pues no valdría, ¿vale? Por mucha amortización correcta que estés haciendo, ¿vale? No es un gasto. O sea, no es algo que te puedas deducir, ¿vale? Tiene que ver con la actividad, tiene que estar siempre, en caso de los autónomos, contabilizado bien en los libros registro y en caso de las empresas en la contabilidad, en la memoria, ¿vale? Tiene que estar siempre todo bien puesto y sin ningún tipo de mala intención. Y ahora vamos a ver los ejemplos contables. Ejemplo. Tenemos un ordenador que hemos comprado por valor de 3.000 euros más IVA el día 1 del 1 del 2022, ¿vale? La fecha es súper importante. ¿Cómo se amortizará? Bien, pues según las tablas lo podemos amortizar a un 25%, lo que es lo mismo en 4 años. ¿Os acordáis que vimos que los ordenadores pueden llegar hasta un 26% y hasta 10 años, ¿vale? De informática. El IVA no se amortiza, por favor, cuidado con eso, ¿vale? No me vale que si la factura son 3.500 euros en total y tú has pagado 3.500 euros, cojas y metas en amortización 3.500 euros. No,
¿vale? Eso está mal, ¿vale? El IVA va con su IVA y el gasto con su gasto. Entonces, si lo hacemos por años, pues son 3.000 euros entre los 4 años, ya tenemos que amortizar por año 750 euros. ¿Por qué por año 750 euros? Porque lo hemos comprado y lo vamos a empezar a utilizar el 1 del 2022, ¿vale? Entonces, cuando llegue esto, el 1 del 2022, hacemos este asiento, ¿vale? 217 ordenador, ¿vale? Esta es la cuenta contable, acordaros que existen diversos grupos, el grupo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y dependiendo en qué grupo esté, significa una cosa u otra, ¿vale? El grupo 2 es el del inmovilizado material, que sería, en este caso, pues 217 ordenador, ¿vale? Equipos informáticos, se llama legalmente, 3.000 euros, ¿vale? El IVA, la 472, que es el grupo de 472, IVA deducible, a bancos, ¿vale? Es el asiento resumen, en realidad iría a proveedores y de proveedores a bancos, pero bueno, así resumido, ¿vale? Iría a bancos y lo pagamos por bancos. ¿Qué ocurre el 31 del 12 del 2022? Pues que llega el momento de la amortización, ¿vale? El momento de aplicarnos ese gasto deducible. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos, como hemos calculado que al año son 750 euros, pues son la amortización del inmovilizado material va a una 682. Como veis, ya estamos en el grupo 6, que vimos que el grupo 6 era gasto y el grupo 7 son ingresos. Pues el grupo 6 a gasto, ¿vale? Y va a la 281, que la 281 es la amortización acumulada del inmovilizado material, ¿vale? Aquí es donde en la 28, las 28, se van acumulando las amortizaciones. Este año tenemos 750, al año que viene otros 750 más 750, ¿vale? Ya en la 281 tendremos 1.500, ¿no? 1.500, ¿vale? Y así sucesivamente. Al año que viene, a 31 del 12 del 2023, haremos exactamente el mismo asiento, ¿vale? No cogemos y hacemos 1.500, 1.500, sino exactamente el mismo asiento. Tenemos, eso sí, que estar atentos cuando llegue. Vamos mirando todos los años y llegará un momento en el que esta cuenta haya acumulado un saldo de 3.000 euros. Entonces ahí ya pararemos la amortización, que será el año 4, tendrá que coincidir con el año 4, y ya estará el bien amortizado del todo y ya no se volverá a tocar. Ya nos hemos deducido todo lo que nos teníamos que deducir, ¿vale? Ahora vamos a ver el ejemplo, pero ya no es al 1 del 1 del 2022, sino al 1 del 8 del 2022. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a amortizarlo de la misma manera a 4 años, pero claro, ya no estamos, el bien ya nos ha comprado a principios de año, ya no estamos en el ciclo contable completo, sino que estamos a mitad de año. ¿Qué hacemos en este caso? No podemos amortizar el año completo, ¿vale? Porque el bien no existía a primeros de año, por lo tanto no nos podemos quitar ese gasto. ¿Cómo lo hacemos? Pues por meses. Lo que hacemos es, vale, sé que me tocan 750 euros al año, lo divido entre 12 meses y sé que al mes son 62,50 euros. Por 4 meses que me quedan de año, agosto, septiembre, octubre, no, vale, eran 5 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son 5 meses, ¿vale? Porque agosto está completo, ¿vale? Pues es un poquito más, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El asiento siempre de apertura, ¿vale? Cuando compramos el bien es exactamente el mismo, pero lo que cambia es a 31 del 12 la amortización. ¿Qué ocurre? Diréis, claro, pero no se van a cumplir los 4 años, efectivamente, ¿vale? El último tendremos que pasar al 5.º año, ¿vale? Que se amortizará la parte restante que queda, que sería del mes 1 al mes 8, ¿vale? Y ya se terminaría de amortizar, ¿vale? Cuidado con esto cuando hagamos cualquier tipo de amortización, si os lleváis vosotros la contabilidad, hay que tener mucho cuidado, no podéis amortizaros el bien completo si no lo habéis comprado a 1 del 1. Y hasta aquí las amortizaciones, porque estas son las más sencillas y es como se suele amortizar siempre. Así que no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Sí, mira, ya están empezando a entrar algunas preguntas. Igual, si mira, nos pregunta una persona, Ana, y cuando esté amortizado completo,
el bien que conviene hacer. ¿Darlo de baja en la contabilidad? El bien se da de baja en la contabilidad, o sea, no es que se dé de baja, sino que tú ya ese bien se queda ahí en la contabilidad y ya está. O sea, tú ese bien le tienes ahí y ahí se queda, tú ya no haces nada con él. Vale. También nos preguntan si se puede cambiar en algún momento la amortización, si se puede hacer alguna modificación o una vez que empiece la A ver, amortización ya. generalmente si empiezas con una amortización tiene que seguir así, ¿vale? A no ser que pues haya sucedido cualquier cosa, la empresa pues se liquide o cualquier cosa, que entonces, bueno, podemos acelerar la amortización, pero siempre, siempre, siempre hay que ponerlo en la memoria. Vale. Que Luego te nos queda pregunta, resultado. sí, sí, perdona, no sé si... Sí, Vale. sí, sí. Nos preguntaba también Raúl que cómo funcionan las amortizaciones en Anfix, que si existe un libro de bienes para llevar las amortizaciones. Esta la respondo yo. Sí, tenemos dentro del área de una de las áreas de Anfix, tenemos compras, ventas, etcétera, etcétera. En uno viene inmovilizados y ahí directamente lo que podemos hacer es incluir todos los bienes que tengamos inmovilizados o todas las amortizaciones e incluso, pues como comentaba Ana, si por cualquier circunstancia queremos hacer alguna modificación de la amortización, porque queramos amortizar un año más que otro, etcétera, etcétera, esas amortizaciones luego se calculan automáticamente una vez que se haga la amortización. De todas maneras, Raúl, si te interesa saber más a este respecto o lo que sea, al final de la sesión os llegará una encuesta en la que podéis poner bueno, que contacten con vosotros para daros una explicación más en profundidad de la herramienta y demás, ¿vale? Entonces, nos pregunta también otro asistente, dice, cuando un bien de inversión se adquiere por leasing, pues mira, que se ha movido, por leasing y el IVA es deducible a la mitad, ¿la otra mitad se considera como mayor valor del bien? En este caso, ¿cómo se amortiza esa ampliación cada año? Claro, porque si cuando tú lo... A ver, ¿a qué se refiere que es la mitad? Porque no es al 100% de la actividad, entiendo, ¿no? O sea, no puede deducirse el 100% en la actividad. Entiendo que sí, pero si nos lo puedes confirmar, Mari Carmen, por preguntas y respuestas, te lo agradezco. A ver, si no te puedes deducir el 100% por la actividad, el otro 50% no. Claro, evidentemente tú no lo puedes meter como mayor valor del bien, porque vas siempre al 50%. Vale, sí, dice, sí, exactamente, por ejemplo, un vehículo turismo. Claro, no. No, 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 porque tú cuando haces un leasing o un renting, ¿vale? Y te lo metes al 50% el IVA, porque evidentemente por la ley del IRPF o del impuesto de sociedades no es un gasto al 100% deducible porque no pertenece a tu actividad al 100%, tú ese IVA no puedes luego, el IVA que te sobra, por así decirlo, del otro 50% no puedes meterlo como gasto, como mayor valor de ese bien, es como que lo pierdes, vaya. Como si solo, es como si dividieras el vehículo por la mitad y utilices la mitad para el trabajo y la mitad para tu vida personal. Vale, espera un segundito, que están entrando bastantes preguntas y saltan hacia abajo directamente. Dice, ¿el pago de una tasa de registro de la marca para mi negocio, cómo lo puedo amortizar o reflejar contablemente en Anfix? Es una Vale. tasa, si es una... Ah, perdón, perdón. No, Es en no, Anfis, no perdón. había visto la última, no había visto la última parte. Pues Sandra, hago una cosa. Si me facilitas por aquí por preguntas y respuestas tu mail, te mando la información directamente para ir a preguntas directamente bueno, de amortizaciones y demás. E igual, bueno, tenéis mi mail todos, que es pablo.pineiro@anfix.com. Cualquier duda que tengáis sobre la herramienta, la podemos ver por ahí sin ningún problema. Vamos a intentar también solventar las dudas que haya concretamente sobre amortizaciones y todas las de Anfis yo también las apunto para hacer incluso una entrada al blog con todas estas dudas, ¿vale? Nos pregunta otro asistente, dice, si una factura viene con 30 sillas por importe cada una de 100 euros, siendo el total de la factura 3.000, ¿podemos amortizar toda la factura en el mismo ejercicio al ser el valor de cada silla unidad 100 euros al ser menor de 300? Sí, amortización libre. Vale. Vale, dice otro A ver, asistente. aquí también es que, perdón, Pablo, es que aquí entra, hay controversia entre la ley del IRPF y la ley del IVA, ¿vale? El IVA te dice que tiene que ser menor de 3.000 para que el bien se considere bien de inversión, ¿vale? Mientras que la ley del IRPF te dice menor de 300. Entonces, bueno, pues aquí entra la coherencia también, ¿no?
Nos pregunta otro asistente si un software de gestión propio, desarrollado con recursos de la propia empresa, es susceptible, perdón, de considerarse amortizable. Hombre, pero un software propio que te ha costado a alguien externo o que te ha... Es que ahí no entiendo bien la pregunta, ¿a qué se refiere? Por lo que le he entendido, de todas maneras, si nos puedes confirmar en otro, por lo que yo le he entendido, es con personal propio. Mira, nos dice que sí, que es con personal propio. Con personal propio, claro, pero claro, tú estás pagando a ese personal, ese software no te ha costado, es un gasto que estás empleando solo en el personal, claro. O sea, te está cobrando ese personal, ¿no? Mm, Entonces, no, claro, es un gasto normal y corriente. O sea, no es un software que tú hayas adquirido, quiero decir, y te haya costado, yo qué sé, 3.000, 4.000, 5.000 euros, ¿vale? Sino que yo entiendo que es lo que estás haciendo es que tú has contratado a una persona como un profesional y le estás pagando a un profesional o en plantilla, ¿vale? Estás pagando a esa persona para que esté creando ese software. En ese caso no, porque o va por nómina o va con una factura de profesional, a no ser que cojas y te diga, vale, pues te pago esta, o sea, te vendo el software a X, pues ahí sí, ¿vale? Y la otra factura sería eh, producción del programa o lo que sea a un profesional. vale. Sea, tiene Nos que ser el pregunta otra software persona. bruto. Sí. Dice, bueno, nos dice que muchas gracias. Y otra persona nos pregunta, ¿las empresas de nueva cotización tienen amortización libre en sus primeros ejercicios? De nueva cotización, no entiendo a Sí, qué de se... nueva creación, entiendo Ah, que las sí. de nueva creación, vale. Las empresas de nueva... depende del bien, claro. No, no, o sea, si tú compras un bien por 20.000 euros no tienes libre amortización. Vale. Nos pregunta otra persona también que dice que en la primera página de la presentación ha visto que se ponía como amortización un terreno y yo creía que el terreno no es amortizable. ¿Estoy en lo No, cierto? el terreno, la amortización, un terreno. Dice que De las tablas, en las tablas. entiendo que sí, dice que en la primera parte de la presentación. Entiendo que se referirá a esa parte de la tabla. En las tablas de Hacienda, sí, en las tablas de Hacienda pone que amortizables los terrenos, pero claro, depende del terreno. Vale. Y otra persona pregunta también, una vez totalmente amortizado el bien, ¿cómo lo saco del balance? El bien no se saca del balance a no ser que le vendas o porque ya se da de baja una vez que se queda ahí en el balance y está a cero constantemente. ¿Vale? O sea, quiero decir, la parte contable, ¿vale? De la 217 que hemos visto junto con la 281, ¿vale? Son dos cuentas que se van a anular, ¿vale? Entonces ya van a quedar a cero las dos. Vale. Nos preguntaba justamente otra persona en relación a esto, nos decía, cuando desaparece de la empresa el bien, se vende o se rompe, si está totalmente amortizado, ¿cómo se da de baja ese bien? ¿Desaparece de la contabilidad? Si lo vendes, lo vendes, produces la venta, ¿vale? Contra la amortización y lo que te salga y ya está. Vale. Y luego sí que es cierto que hay alguna que otra pregunta, que van más enfocadas a la parte de Anfix, como dice en Anfix es posible modificar el porcentaje de amortización entre mínimo y máximo y no afecte a años anteriores, etcétera, etcétera. En relación a las preguntas de Anfix, tampoco para entretenernos mucho con respecto a la presentación, lo que vamos a hacer es lo que os he comentado al principio de la misma, ¿vale? Vamos a apuntarlas todas y todas estas luego lo que vamos a hacer es, o bien os mandaremos un mail con la resolución para todos los asistentes de las mismas, o bien directamente lo subiremos al blog, ¿vale? De tal manera que si por cualquier circunstancia veis que alguna de vuestras preguntas se quedan sin contestar, es precisamente para evitar que estemos aquí enredándonos mucho con la parte propia de nuestra herramienta. Vale. Yo creo que no sé si hay alguna pregunta más. Se han colado un par que estoy revisando a ver si son de Anfix o de amortizaciones en general, pero creo que la mayoría están resueltas. Si algún asistente tiene alguna duda más, por supuesto nos la puede seguir trasladando al, al área. Vale, no, aquí todas las preguntas ya que estoy viendo están más o menos contestadas. Vale, pues espera un segundo. Vale, pues un segundito, Rodolfo, que estoy buscando tu pregunta.
Ah, vale, aquí. ¿Existe alguna tabla para decidir los años de amortización de los bienes o podemos poner lo que queramos dentro de los límites de la tabla de Hacienda? Hacienda solo te da esa tabla, la que os he puesto. De ahí tienes que regirte para abajo, ¿sabes? O sea, esos son los máximos y tú haces de ahí para abajo. No hay más Vale, tablas, vamos, que no hay otra tabla oficial, por así decirlo. perfecto. Ana, nos pide la gente, nos han pedido varias personas si puedes volver a poner en la presentación tu mail, que Ah, salía sí, al final de la presentación, creo recordar, ¿verdad? espera. Sí, espera. Ahí me podéis encontrar. Exacto, para las preguntas que tengáis, porque al final esto sí que es cierto Si que es tenéis una alguna sesión de... pregunta más o queréis que, a ver, o queréis que veamos algo más en profundidad, contablemente, ¿vale? Por ejemplo, contablemente, así cómo sacar un bien, como habéis preguntado mucho, cómo sacar un bien de la contabilidad. Y podemos ver varios casos, cuando se vende, cuando queda obsoleto, cuando lo que sea, ¿vale? Cuando se tira a la basura, por así decirlo, ¿vale? Contablemente, pues podemos quedar y verlo contablemente con los asientos si lo necesitáis, asiento por asiento. Exacto, al final estas sesiones, sobre todo, pues todas las que estamos haciendo son principalmente de aproximación de ideas y un poco como suele trabajar Ana también con sus propios clientes, que entiendan el lenguaje con el que se hablan estos temas, que no suene literalmente, como se suele decir, a chino, pero al final sí que es cierto que hay temas muy comprometidos de cada uno de vosotros o especificaciones o casuísticas muy concretas. Para esos casos también está tanto el correo de la propia Ana, como incluso si queréis consultar con ella y gestionar la parte contable con ella, también no hay ningún tipo de problema, ¿verdad, Ana? No, no, no. Con total Pues en ese confianza, como sentido. siempre digo, con total confianza y como digo a mis clientes, aunque parezca una tontería de pregunta, no lo es nunca. ¿Vale? Es mejor preguntarlo que quedarse con la duda por miedo a, es que a lo mejor lo que pregunto es una tontería. O sea, lo prefiero mil veces, ¿sabes? Y si me tenéis que escribir un Perfecto. correo o lo que sea y decirme, es que esto no lo he entendido o no estoy de acuerdo o lo que sea, sin ningún problema. Perfecto. Solamente, bueno, yo creo que más o menos se han quedado ya todas las respuestas. Voy a confirmar si ha entrado alguna más en este último ratito. Creo que no. Por mi parte, solamente dos cositas. La primera, agradeceros tanto a ti, Ana, como a los asistentes su presencia. Y luego también comentaros que de cara al mes que viene, el 19 de octubre, vamos a tener una sesión con un asesor financiero precisamente pues, para toda esta situación económica que se nos está viniendo, empezando a venir o ya nos ha caído encima, ¿vale? Pues precisamente para eso, para ayudar a capearos un poco el temporal, saber un poco cómo protegeros de la mejor manera posible vuestros negocios, ver un poco todo lo que es desde el punto de vista ya no tan contable o tan de vuestro día a día, sino financiero a corto, medio y largo plazo de la empresa, ¿vale? El enlace de matriculación a esta sesión os va a llegar una vez que cerremos esta sesión, os saltará una encuesta. Y dentro de esa encuesta, la última pregunta directamente es el enlace de registro, ¿vale? Os lo digo porque si os interesa la asistencia, como esta, es exactamente igual, es totalmente gratuita y cualquier cosa que necesitéis, como os ha comentado Ana, tanto Ana como yo estamos para atenderos en la medida de nuestras posibilidades, ¿de acuerdo? Pues Pues nada, muchas por mi parte, como te digo, muchísimas gracias, Ana. No sé si quieres decir tú algo más. No, muchas gracias a los asistentes por aguantar esta chapa y a vosotros. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo. Hasta Saludos, luego. hasta luego.